La gente dice que a mí me gusta tocar todos estos temas porque hay muchas inquietudes en las redes y en la medida que yo pueda yo voy a ir tocando y desglosando tema por tema para enfrentar a esta barbarie, a esta máquina de mentira, porque si la mentira grita más alto que la verdad, entonces la mentira se escucha más que la verdad. Entonces hay que gritar la verdad más alta que la mentira para callar la mentira. Y es una realidad. Es una realidad, tú lo puedes percibir como ciudadano. Esta gente no es que lleven solamente 62 años mintiendo, sino que todos los días refuerzan su mentira. El Granma mentira, Trabajadores mentira, Juventud Rebelde mentira. El 90% de las transmisiones de radio mentira, la mesa redonda mentira total. El noticiero una máquina, una ametralladora de mentira. Y sus máximos exponentes son los periodistas. Yo no sé qué ha pasado con Serrano, que está perdido. Parece que la vergüenza de que tiene a sus hijas allá en los Estados Unidos, pues como que lo ha complejado un poco. Pero esta gente son especialistas en fabricar mentiras. Y es la única manera que tienen de quedarse en el poder. O reprimen o mienten. Si dejan de reprimir se caen. Y si dejan de mentir también. Es un cojo que se sustenta sobre dos muletas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación real que se vive en Cuba? La situación que se vive real en Cuba es que ellos nunca, les voy a decir algo, la gente los llama comunistas y ellos hacen el teatro de los congresos del partido, pero ellos no son comunistas y ellos no son tampoco revolucionarios, no, ellos son una mafia de ladrones y de asesinos entronizados en el poder de una nación bajo el falso manto de un gobierno comunista proletario e idealista. Pero no es verdad. Y les voy a decir una cosa, Fidel no era comunista, ni Fidel engañó a nadie en Cuba, y Fidel Castro sí quería cambiar la sociedad cubana y era un hombre de profundas raíces democráticas. La historia lo dice. Hay que leer la carta que Fidel le manda con 12 años al presidente Roosevelt, que está en el Congreso de los Estados Unidos, cuando le ofrece a Roosevelt que le va a decir a los funcionarios americanos dónde están las mayores minas de hierro del mundo. Fidel nace en el año 1926. Con 12 años tiene, es en el año 38, ¿verdad? Bueno, las minas de níquel de Lengua de Pájaro, allá en Levisa, en Nicaro, y en Nicaro, que las hizo Estados Unidos para sacar el níquel de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a explotar en el año 41, después que Estados Unidos entró a la guerra con Japón el 7 de diciembre con el ataque a Pearl Harbor. Y le dice al presidente Roosevelt que él quiere un bill de 10, porque él hablaba inglés, él aprendió inglés, lo que pasa es que el inglés se le olvidó, o lo dejó de hablar por su rechazo a su figura internacional. Un inglés sin pronunciación, pero él hablaba inglés, se le entendía, se podía comunicar en inglés. Fidel, les voy a decir algo, Fidel es una de las mentes más brillantes que ha dado esta raza humana. Lo que pasa es que lo cogió para hacer mal. Pero si ese hombre se hubiese dedicado a pensar en su pueblo, y ellos arrancaron bien hasta el programa del Moncada, de ahí para adelante la embarraron cuando comenzaron a quitarle toda la gente en la reforma agraria. El hambre llegó a Cuba cuando se destruyó el aparato productivo en la reforma agraria.
al destruir y desmantelar los latifundios cañeros, cafetaleros, agrícolas y ganaderos, se rompió la cadena de distribución y el hambre llegó a Cuba. Ahí es donde llega el hambre. El hambre no llega en el bloqueo en el año 62. O 60, perdón. El bloqueo es en el 60. Pero entonces, Fidel era un hombre de profundas raíces democráticas. Toda su historia lo dice. Él fue candidato y se postuló por el Partido Ortodoxo al pueblo del Cano, allá en La Lisa. Sus discursos, sus arengas, su programa revolucionario, un programa profundamente democrático. Lo que pasa es que cuando él llega al poder y se da cuenta que ese tonto pueblo, ese pueblo tonto que sigue a todo el mundo, desde un caudillo militar hasta un don nadie que aparece en las redes contando historias bonitas, porque desgraciadamente, con dolor hay que decirlo, los pueblos son así. Por eso digo que los pueblos no necesitan seguir caudillos. Los pueblos necesitan educarse, prepararse. El futuro de la nación está en la educación. Tenemos un faro de luz que se llama Martí. ¿Por qué no leemos a Martí? Ser cultos es la única manera de ser libres. Entonces, cuando él ve que tiene ese poder total y que tiene un pueblo que se desmaya en la calle por él, el ego que tenía escondido en su alma sale y se da cuenta en su inconsciencia que él es el dueño de los destinos de Cuba, porque él siempre se creyó el Mesías Redentor. Y entonces se pone a sacar cuenta y dice, para yo quedarme con todo esto que hay aquí, no puedo implantar una dictadura de derecha, porque al final, en una dictadura de derecha, el dinero lo tiene la burguesía, la prensa se tiene que quedar libre y los partidos políticos del Parlamento son de distintas corrientes políticas. Más tarde, más temprano me van a derrocar o tengo que entregar el poder por la presión, como hizo Pinochet, como hizo Alfredo Stroessner y como han hecho todos los dictadores de derecha, que al final tienen que irse, como le pasó a Franco. Ahora, si me quedo para candidato a presidente, por la Constitución del 40 tengo derecho a 2 periodos. Y sí, voy a arrollar en las elecciones. Nadie. Al punto que no va a haber ni candidato. Yo 100% de votos, pero después tengo que irme, porque la Constitución establece que tengo que dejar el poder en cesantías. Entonces, la única manera que tenía él de perpetuarse en el poder es con una dictadura comunista, donde no hay libertad de prensa, donde no hay riqueza privada, donde no hay garantías constitucionales, donde no hay partidos políticos. Por eso es que él se disfraza y toma el falso mando de comunista hasta el sol de hoy. Pero ellos no son comunistas nada, todo eso es mentira. Es totalmente falso. Esas palabras que dicen la Sierra Maestra, no somos comunistas, no eran comunistas todavía. No habían probado las mieles del poder. Después de las mieles del poder, es que entonces él se da cuenta, cuando el pueblo se lanza a las calles el 2 de febrero del 59, después de disolver el primer gobierno, porque no se ponían de acuerdo. Aquel gobierno que encabezó las mejores figuras políticas y económicas de Cuba, como Felipe Paso, que era un genio, que había dirigido el Banco de Cuba años, y otros tantos que, para qué los voy a mencionar, le tendría que pasar la vida entera en eso. Es el primer gobierno cuando pone a Urrutia de presidente interino, y él renuncia y el pueblo entero se lanza para la calle y lo aclaman como César y dice, ahí está la mía. Pero hasta ese momento Fidel no era comunista,